Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Bienvenidos a su canal Math 7, clases a la mano, y continuamos con nuestro curso de física en el que estamos hablando de movimiento uniformemente acelerado. Ya hablamos de las fórmulas, explicamos cuáles son las más utilizadas y en este video lo que vamos a hacer es resolver un problema un poquito más complicado de lo que vimos en el video anterior. Les doy la bienvenida y espero que aprendan bastante con este video. Bueno, lo primero que debemos hacer es analizar nuestro problema, ver el enunciado que tenemos. Entonces, un motociclista sale del perímetro urbano a tomar la autopista a una velocidad de 18 metros por segundo, punto y coma. 6 metros después de pasar el demarcado de inicio de la autopista, acelera a 5 metros por segundo al cuadrado. A. Determine la posición del motociclista con respecto al demarcado después de 3 segundos de haber iniciado a acelerar. B. Determine la velocidad del motociclista a los 8 segundos después de haber pasado el demarcado de inicio de la autopista. Y C. ¿A qué distancia se encuentra el motociclista del demarcado cuando su velocidad es de 27 metros por segundo? Este problema requiere un poquito más de análisis, pero como siempre lo que debemos hacer es releer el problema y empezar a graficar nuestro problema. Entonces, nos dice que un motociclista sale del perímetro urbano a tomar la autopista. Listo, aquí está la autopista y va a una velocidad de 12 metros por segundo. 6 metros después de pasar el demarcado de inicio de la autopista, acelera a 5 metros por segundo al cuadrado. Esta última parte es muy importante, quiere decir que el motociclista no se mueve solamente con movimiento uniformemente acelerado, sino que trae una velocidad constante. Entonces miremos, aquí está el demarcado. Viene el motociclista a una velocidad que es constante, es decir, no hay aceleración, llega al demarcado y se mueve durante 6 metros a una velocidad constante, es decir, aquí no hay aceleración porque el problema me está diciendo que 6 metros después de pasar este demarcado de inicio de la autopista empieza a acelerar. Este es el punto donde empieza a acelerar. Entonces tenemos una distancia de, que yo voy a llamar una distancia de x sub 0 igual a 6 metros, que es del demarcado hasta este punto. Entonces va a una velocidad de 12 metros por segundo. Todo este espacio, el movimiento lleva una velocidad constante, entonces no hay aceleración. Después de este punto que voy a tomar como t igual a 0, es decir, donde inicia a acelerar, se desplaza una distancia, que es la que me están preguntando. Determine la posición del motociclista respecto al demarcado. Entonces aquí necesito esto, que ya lo sé que son 6 metros, hasta llegar aquí. Solo que la diferencia es que aquí en este pedazo nuestro motociclista está acelerando a 5 metros por segundo al cuadrado. Y fue el tiempo que duró después de iniciar a acelerar es de 3 segundos, es decir, estos 3 segundos no es desde aquí, sino después de que empieza a acelerar. En este punto empieza a acelerar y tarda 3 segundos. Entonces, mis datos: tengo una velocidad constante que es inicial, tengo una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado, quiere decir que aumentó su velocidad y aceleró durante 3 segundos. Entonces, necesitamos encontrar esta distancia, que es lo que nos pide el problema. Bueno, entonces, analizando las fórmulas, buscamos las que tienen distancia. La primera no nos sirve porque no tiene la distancia, las otras sí. No tengo velocidad final ni distancia, entonces esta tiene una velocidad final que relaciona la distancia, no me sirve porque tendría que primero calcular la velocidad final. Esta tengo velocidad inicial, tiempo, aceleración y tiempo. Sí, esta me sirve, tengo todas las variables. Esta tampoco me sirve porque no tengo velocidad final. Tengo dos opciones: calcular la velocidad final primero y luego utilizar una de estas fórmulas, o irme con esta fórmula y encontrar el espacio. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a utilizar esta fórmula. Entonces, la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Velocidad inicial, 12 metros por segundo. Tiempo, el tiempo que lleva aquí es de 3 segundos más un medio de la aceleración, que serían 5 metros por segundo al cuadrado, por
el tiempo al cuadrado. Aquí está, tiempo al cuadrado, ese tiempo es 3 segundos. Empiezo a hacer mis operaciones. Entonces, primera multiplicación, 12 por 3 me da 36 metros por segundo por segundos. Este segundo se cancela con este segundos y me da metros. Luego tengo metros por segundo al cuadrado de los 5 metros por segundo por la única operación que resolví aquí, todo lo demás lo dejé igual, fue el 3 segundos elevado al cuadrado, que son 9 segundos al cuadrado, y como pueden ver este segundos al cuadrado se cancela con este segundos al cuadrado. Entonces multiplico 9 por 5, eso me da 45, x es igual a estos 36 metros, sigue igual, 5 por 9, ya expliqué cómo se cancelan los segundos, me da 45 metros que están siendo multiplicados por un medio. Multiplicar por un medio es como si fuera dividir por 2. Entonces x es igual a 36 metros más 22.5 metros. Sumo esto y me da una distancia de 58.5 metros, que es la distancia que hay de aquí hasta aquí. Pero esa no es la respuesta. ¿Por qué? Porque el problema me dice, determine la posición del motociclista con respecto al demarcado, no al punto donde empieza a acelerar. El demarcado es aquí. Y aquí es el punto donde empieza a acelerar. Esta distancia es la distancia que el motociclista se desplazó después de iniciar a acelerar. Por lo tanto, no es la distancia con respecto al demarcado. Para que sea la distancia con respecto al demarcado, tendré que sumar estos 6 metros iniciales. Es decir, la distancia que acabo de calcular, que es x, le voy a sumar esta distancia inicial, que es x sub 0. Entonces la distancia será igual a 58.5 metros más 6 metros, lo que me da 64.5 metros. Y es la distancia que hay entre el demarcado y el motociclista después de acelerar durante 3 segundos. Esa es nuestra respuesta para el enunciado A. Muy bien, continuemos al enunciado B. Entonces, iniciamos con nuestro problema, que ya lo habíamos representado gráficamente, y vamos a la parte B. Determine la velocidad del motociclista a los 8 segundos después de haber pasado el demarcado de inicio de la autopista. Entonces, esa es la parte que me interesa, la B. Determine la velocidad del motociclista a los 8 segundos después de haber pasado el demarcado de inicio de la autopista. Lo podemos hacer de la misma forma que hicimos el anterior. Viene nuestro motociclista, por eso es que siempre les recomiendo hacer un dibujo. Después del demarcado empieza a acelerar. Viene una velocidad constante de 12 metros por segundo, pero noten que aquí estos 8 segundos cambian respecto al problema anterior. Nos están preguntando la velocidad final. Ojo, determine la posición del motociclista con respecto al demarcado. Determine la velocidad del motociclista a los 8 segundos después de haber pasado el demarcado de inicio de la autopista. Entonces desde aquí me está pidiendo la velocidad final de nuestro motociclista, a lo que lleva 8 segundos. Noten que aquí el tiempo, a diferencia del enunciado anterior que lo tenía aquí, lo trasladé aquí. ¿Por qué? Porque me están dando el tiempo 8 segundos después de haber pasado el demarcado. No como en este que me decía 3 segundos después de iniciar a acelerar. Como aquí me decía 3 segundos después de haber iniciar a acelerar, tomaba tiempo 0 aquí porque aquí es donde inicia a acelerar. Entonces, como en este punto iniciaba a acelerar, tomaba los 3 segundos, pero aquí me están dando los 8 segundos desde acá. Entonces, aquí voy a tomar mi tiempo igual a 0. La aceleración es la misma, 5 metros por segundo, el tiempo 8 segundos, y pues me están preguntando la velocidad que llevaría el motociclista al final. Entonces, ¿qué tiempo lleva aquí? Y notemos que el motociclista está haciendo dos movimientos. Uno inicial con velocidad constante, durante estos 6 metros tiene velocidad constante y luego de aquí hasta aquí tiene aceleración constante, dos movimientos diferentes. Vamos a calcular el tiempo en el que el motociclista sobrepasa estos 6 metros y inicia a acelerar. Entonces viene una velocidad de 6 metros por segundo. Recuerden que esta es la parte B, es diferente a la parte A, por eso estamos haciendo este análisis. Necesito este tiempo.
Como la velocidad es constante, utilizo la fórmula de velocidad constante. Entonces mi velocidad inicial va a ser igual a la distancia inicial dividido en el tiempo. Aquí no hay aceleración, por lo tanto es velocidad constante. Reemplazo mis variables. Velocidad final es la que quiero, la que ya sé, perdón, la velocidad inicial ya la sé, que son 12 metros por segundo. La distancia son 6 metros y aquí despejamos el tiempo. El tiempo está dividiendo, pasa a multiplicar. Ahora la velocidad está multiplicando, pasa al otro lado a dividir, metros con metros se cancela y me da en segundos. Quiere decir que el tiempo que tarda de aquí a aquí a una velocidad de 12 metros por segundo es de 0.5 segundos, la mitad de un segundo. Muy bien, entonces de aquí hasta aquí hay 0.5 segundos. Quiere decir que el tiempo que aceleró hasta llegar aquí es de 8 segundos menos 0.5 segundos. Estoy calculando el tiempo del movimiento donde aceleró. De aquí hasta aquí hay 8. Y de aquí hasta aquí hay 0.5. Quiere decir que aquí acelera 8 segundos menos 0.5. El tiempo que tarda de este punto a este punto es de 7.5 segundos. Tiempo acelerado. Muy bien, ya con eso puedo calcular mi velocidad. Entonces, quitamos esto de por aquí, analizamos nuestras opciones. Tengo el tiempo que es de 7.5 segundos, velocidad inicial, llega aquí a una velocidad de 12 metros por segundo, que es con la que venía, y luego empieza a acelerar a 5 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es su velocidad final? Aquí podemos utilizar la fórmula más sencilla, que es esta. Aquí necesito distancia, distancia y distancia. Y por ningún lado en este problema tengo esta distancia. Esta distancia durante el periodo que acelera no la tengo y se me facilitaría con la primera fórmula. Es decir, velocidad inicial más aceleración por tiempo. Esa sería mi velocidad final. Entonces, reemplazamos velocidad inicial 12 metros por segundo más aceleración 5 metros por segundo al cuadrado por el tiempo que es 7.5 segundos. Segundos con el cuadrado de aquí se va a cancelar, me dan metros por segundo, 7.5 por 5 me da 37.5 más 12 metros, hago la suma y ya está. La velocidad de el motociclista 8 segundos después de haber pasado el demarcado, es decir, de este punto hasta este punto, va a ser de 49.5 metros por segundo. Y de esa forma resolvemos el enunciado B. Muy bien, pasemos al último. Entonces, esto debería ser una C. Entonces, coloquémoslo por aquí, que esto es C. Listo, la parte C. Continuamos. Un motociclista sale del perímetro urbano a tomar la autopista a una velocidad de 12 metros por segundo. 6 metros después de pasar el demarcado de inicio de la autopista acelera a 5 metros por segundo al cuadrado. Y aquí en el C nos dice a qué distancia se encuentra el motociclista del demarcado cuando su velocidad es de 27 metros por segundo. ¿Listo? Entonces, esto va en signo de pregunta y pregunta. Muy bien. Bueno, nos basamos en el dibujo del motociclista. Muy bien, viene a 12 metros por segundo cuando llega aquí. Después de este punto avanza por 6 metros, que es esta distancia. Muy bien, ya avanzó 6 metros. Y lo siguiente, ¿a qué distancia se encuentra el motociclista del demarcado cuando su velocidad es de 27 metros por segundo? Quiere decir que va a una velocidad inicial de 12 metros por segundo, acelera a una razón de 5 metros por segundo al cuadrado, hasta alcanzar una velocidad de 27 metros por segundo, acelerando de esta forma. Entonces, ¿cuál es su posición cuando lleve esta velocidad? Bueno, miremos qué nos preguntan. ¿A qué distancia se encuentra el motociclista del demarcado? Entonces nos preguntan a qué distancia de aquí, no cuando inició a acelerar.
Entonces muy parecido al punto inicial, solo que ya no nos están dando el tiempo, sino la velocidad final. Aceleración es igual a 5 metros por segundo al cuadrado, velocidad inicial a 12 metros por segundo, velocidad final 27 metros por segundo. ¿Cuál es su distancia? Entonces hacemos el análisis de las fórmulas que tenemos. Necesitamos la distancia, tenemos la velocidad final y no tenemos tiempo. Aquí no nos están dando el tiempo para alcanzar esto. Lo mismo que les decía antes. Opciones. Calculo el tiempo y luego utilizo una de estas fórmulas. O me voy con una fórmula que no me relacione tiempo. Necesito la distancia. Esta no tiene distancia, descartada. Esta tiene distancia y tiempo, no tengo el tiempo. Tendría que calcular el tiempo para usar esta. Lo mismo que esta. No tengo el tiempo, entonces tendría que calcular primero el tiempo. Pero esta última, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia, no me relaciona el tiempo y puedo utilizarla para saber mi problema, que es la distancia. Entonces, velocidad inicial al cuadrado, velocidad final al cuadrado, 27 metros por segundo al cuadrado es igual, ahora sí, velocidad inicial al cuadrado, que serían 12 metros por segundo al cuadrado, más 2 veces, este 2 es de la fórmula, que multiplica la aceleración, que es 5 metros por segundo al cuadrado, por la distancia, que es la que quiero conocer. Empiezo a resolver operaciones. 27 al cuadrado me daría 729 metros al cuadrado y segundos al cuadrado. Lo mismo pasa con este 12 que elevado al cuadrado me da 144 y 2 por 5, 10. Aquí no me meto con las unidades ya que este es un número adimensional, es decir, no tiene dimensiones porque esto es una constante de la fórmula. ¿Listo? Y voy multiplicando. Ahora, como esto está aquí, con signo positivo lo paso al otro lado a restar. 729 metros al cuadrado por segundo al cuadrado menos 144 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado, hago la resta, me da 585 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado es igual a 10 metros sobre segundos al cuadrado por x. Como esto está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces 585 metros al cuadrado sobre segundos al cuadrado lo divido entre 10 metros por segundos al cuadrado. Eso es igual a mi distancia. Y la distancia me da 58.5 metros, eso sería x. Recuerden cómo cancelo mis unidades. Aquí hago ley de extremos y medios, multiplico, como lo podemos ver aquí, metros al cuadrado por segundos al cuadrado me da metros al cuadrado por segundos al cuadrado y este metros por segundos al cuadrado me da metros por segundos al cuadrado. Este con este se cancelan, da 1 en multiplicación y este cuadrado con esta m se cancela dándonos metros. Muy bien, pero esa es la distancia de aquí a aquí. Para conocer la distancia completa lo que tenemos que hacer es sumar. Ahora sí, sumamos y, dejé el problema hasta aquí, que sería a qué distancia secuestra el motociclista del demarcado. Es decir, que la respuesta todavía no es 58.5, sino sería la suma de estos dos. Entonces podemos sumar aquí. A esto le sumamos 58.5 metros, le sumamos nuestros 6 metros iniciales y esto da 64.5 metros. Y esa sería nuestra respuesta para este problema. ¿Listo? Recuerden tener presente los movimientos. Muy bien. Si llegaste hasta aquí fue porque aprendiste algo con este video. Recuerda darle like, suscribirte y compartir. Somos Mat7, clases a la mano. Puedes seguirnos en @mat7w en Instagram, Twitter y Facebook. No olviden suscribirse y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.